Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todos quienes se suman a este nuevo encuentro porteño, nuestro 10º encuentro porteño, este día sábado 27 de febrero, siendo ya las 19:38. Nos sumamos a conversar, a dialogar en este espacio que hemos llamado Encuentros Porteños, marcado también por la situación trágica del niño Tomás Bravo, en una situación que escandaliza a toda nuestra ciudadanía y empatizamos con su familia naturalmente en esta situación de dolor que hoy día los embarga. Y también nos embarga como ciudadanos, como padres, como hermanos, como hijos. Hoy en día nos acompaña Raúl Burgos Pinto, quien es también candidato a la Convención Constitucional. Quisiera también presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien ha sido quien es hoy día un académico de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Él también tiene un doctorado en historia de University College London, de Inglaterra. Además de eso, también es profesor y magíster en historia de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, a quienes les damos la más cordial bienvenida en este nuevo encuentro porteño. Así es que, bueno, ahí haciendo los honores, ¿cierto, Raúl? Muy bienvenido a este espacio de diálogo, de conversación, para poder también abordar el tema que hoy día nos convoca, que es la recuperación de Valparaíso y la Convención Constitucional. Eh, Así es que ahí te dejo también la palabra para que podamos ir desarrollando esta temática desde el punto de vista de la recuperación de Valparaíso y la Convención Constitucional. Muy buenas tardes y bienvenido, Raúl. Hola Eduardo, buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir contigo este espacio de conversación. Un saludo a todos los auditores que están hoy día viendo este espacio de conversación, de reflexión respecto a cómo podemos enfrentar de mejor manera el proceso que viene, cómo Valparaíso, desde el rol que van a desempeñar los concejales, podemos revitalizar lo que es la ciudad hoy día y cómo también podemos vincular ese proceso con el proceso constituyente, que significa elaborar nuevas reglas del juego para nuestro país. Y bueno, es un agrado poder compartir acá y esperamos que esta conversación sea provechosa para lo que viene hacia el futuro. Sí, claro, mira, muchas gracias, Raúl. Quisiera partir, digamos, que pidiéndote que también tú nos cuentes, tú fuiste también de dirigente universitario, cuál es por ejemplo, tu motivación en esta situación de campaña a la Convención Constitucional. eh, cómo podemos enfocar este nuevo escenario que se nos viene desde el punto de vista histórico. Podríamos hacer incluso un hito correlacionado entre el 11 de septiembre del año 73, la recuperación de la democracia en el año 89, 88, 89, 90, todo ese proceso que hoy día decanta en una nueva constitución, donde la ciudadanía el pasado 25 de octubre votó con una amplia mayoría, cercana al 80%, de aprobar esta nueva constitución. ¿Cómo lo ves, digamos, desde tu trayectoria, desde tu vida, también estos procesos históricos vivos que van a quedar como hitos, ¿cierto?, en nuestra historia republicana y democrática como país, como pueblo, como ciudadanía? Sí, no, sin duda, comparto plenamente con lo que tú señalas, porque, bueno, si uno lo ve, este proceso, el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día, que le llamamos proceso porque en realidad constituye o comprende una serie de eventos significativos que van dando o transformando estructuralmente lo que significa hoy día la actividad política en nuestro país y además pensando en lo que es el desarrollo de nuestro país. Si uno lo ve a la luz de nuestra historia, es un proceso inédito, va a ser un proceso, digamos, con características únicas, en tanto los
al menos siempre uno debe rescatar que los 4 procesos constituyentes más relevantes en la historia de nuestro país, desde el siglo XIX en adelante, 1828, 1833, 1925, 1980, fueron procesos más bien conducidos por grupos específicos, relativamente homogéneos, grupos pequeños, en donde esos grupos detentaban un cierto poder político, social o profesional al interior de nuestra sociedad, lo cual sin duda eran grupos que no representaban necesariamente la diversidad social de nuestro país en cada uno de esos momentos. ¿Ah? Entonces, una primera diferencia sustancial que tiene este proceso constituyente es que va a haber una participación amplia de todos los sectores de nuestro país, va a haber ha habido ya desde lo que significa el mismo proceso del apruebo, ha habido una movilización en el buen sentido, en tanto muchas personas, ciudadanos, ciudadanas, se han mostrado interesados, han participado en la discusión pública, han colaborado o tomado, digamos, la palabra de distintas plataformas para ser partícipes de este proceso que sin duda es muy relevante. Tiene otros elementos también adicionales que van a ser muy importantes, paridad de género, es decir, va a haber una participación equilibrada entre lo que es los hombres y las mujeres, va a haber participación de los pueblos originarios, cuestión que va a permitir también sentar a esta mesa y poder dialogar con aquellos pueblos que hoy por hoy también tienen inquietudes y demandas bien específicas respecto a lo que es el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, son eh, circunstancias o aspectos que hacen de este proceso un proceso de bastante, digámoslo así, de mucho valor para el desarrollo de nuestro país, de mucha relevancia en para lo que viene. Y sin duda, uno ve esto desde el punto de vista de la historia y desde ese plano es importante, pero también va a ser importante desde el presente, es decir, va a ser un proceso en donde vamos a poder definir nuevas reglas del juego, distribuir mucho mejor el poder con mayor equidad en nuestro país y eso yo creo que es una de las cuestiones centrales y más sentidas hoy día por la ciudadanía, puesto que gran parte de las movilizaciones de los últimos años o de las demandas ciudadanas de los últimos años tiene que ver con cómo distribuir mucho mejor el poder al interior de nuestro país. El poder en el amplio sentido, poder político, poder económico, darle mayor poder de participación a las comunidades, mejorar también lo que significa el modelo de desarrollo con mayor armonía o equilibrio con el medio ambiente. En fin, hay una serie de situaciones generales que hacen de este proceso un proceso muy desafiante, pero con eh, muchas oportunidades de poder efectivamente generar un cambio positivo en nuestro país. Eso yo creo que es fundamental. Y bueno, yo esto lo veo no solamente desde el plano de mi formación, desde mi rol, digamos, académico como profesor, historiador, sino que también por la experiencia que uno ha tenido. Tú, claro, tú muy bien decías, Eduardo, eh, mi experiencia como dirigente estudiantil fui parte, digamos, de las movilizaciones o fui contemporáneo de las generaciones que se movilizaron hace ya una década más o menos. Y por cierto, uno iba viendo cuáles eran las discusiones y cuáles fueron, digamos, las respuestas del sistema político, al menos en esa materia. Y hoy por hoy tenemos el desafío de continuar digamos, el camino de reformas, de mejorar lo que es la educación pública, mejorar también las oportunidades para todos los jóvenes, niños y niñas de nuestro país. Y por lo mismo uno quiere estar presente en esa discusión. Tenemos que estar presente en el debate constitucional. Es una oportunidad histórica que debemos aprovechar y estoy seguro que nuestro país va a salir fortalecido cuando el proceso culmine en lo que es lo que va a ser el plebiscito, digamos, ratificatorio, ¿no? De la nueva constitución.
Ya, ¿me escucha, Raúl? Te escucho muy bien. Ya, Sí. ahí estamos al aire nuevamente. Tuve un inconveniente, pero estamos en vivo e indirecto, así es que, bueno, retomamos la conversación acerca de este proceso histórico que es la Convención Constitucional. Tú nos mencionabas los hitos históricos y ver también en este proceso que se viene, ¿cierto? Cómo también informar a nuestra ciudadanía, porque la verdad es que teníamos una convención, se aprobó, ¿cierto?, por una convención constitucional, no una comisión, convención constitucional mixta. También cuáles son los criterios y cómo también dar espacio a que la ciudadanía también entienda cuál va a ser el proceso de ingreso a este nuevo, a este marco de trabajo que va a ser la Convención Constitucional y cuál va a ser el resultado y también el plebiscito de salida. Sería muy bueno también explicarlo como parte general, digamos, en esta primera etapa de la conversación. Sí, no, ahí tú, Eduardo, señalas un aspecto que es fundamental, que uno tiene que tener en consideración respecto al proceso general, el proceso constituyente, porque, claro, la ciudadanía se manifestó claramente el 25 de noviembre, el 25 de octubre, respecto a lo que es el apruebo por una nueva constitución, de manera clara ganó el apruebo por la nueva constitución, y en segundo lugar la ciudadanía se manifestó muy claramente respecto a la necesidad de que una convención constitucional elegida para tales efectos fuese el órgano encargado de elaborar esta nueva constitución, en contraposición con esta convención constitucional mixta que iba a estar compuesta o se presumía que tendría que estar compuesta por parlamentarios y personas electas para tal efecto, lo cual se condice muy claramente también con unas tendencias generales en nuestra sociedad desde hace por lo menos una década, que es el, la, el aumento sostenido de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas en nuestro país, es decir, en las instituciones, digamos, más relevantes. No solamente estamos hablando aquí de las instituciones, por ejemplo, de las iglesias o de las fuerzas de orden y seguridad pública, sino que también de las instituciones como el Parlamento. Entonces, la ciudadanía, al momento de manifestarse claramente respecto a la necesidad de una convención constitucional mixta, eh, ha puesto, no solamente ha refrendado esta desconfianza respecto al rol del Parlamento, sino que también ha señalado claramente que debemos elegir autoridades o debemos elegir convencionales constituyentes para tal efecto en el proceso que viene.
Ahora sí, ¿se escucha, Raúl? Se escucha bien. Sí, sí, disculpa, como se dice por ahí, casa herrero, cuchillo, palo. Como buen informático, algo parece que se quedó desenchufado el cable de poder, entonces se perdió la batería. Pero ya estamos continuando con este conversatorio y encuentro porteño. Nos acompaña Raúl Burgos Pinto, candidato a la Convención Constitucional. Nos explicaba Raúl, ¿cierto?, del proceso histórico de esta nueva, de este nuevo escenario que enfrentamos como ciudadanía, de la última elección del plebiscito del 25 de octubre, cómo va a quedar marcado también en nuestra historia republicana y Estado soberano democrático, para poder en conjunto con la ciudadanía poder iniciar este proceso de transitar y también reconstruir con unas nuevas bases mucho más sólidas y democráticas esta nueva constitución. Bueno, Raúl, la siguiente pregunta que te quería hacer también era, bueno, ¿cuáles son tus propuestas en términos de esta nueva convención constitucional? Hay cierto más de 3.000 candidatos a la convención constitucional y por lo tanto se ha hecho se ha hecho muy difícil para la ciudadanía poder conocer a sus candidatos. En este escenario me gustaría preguntarte cómo cierto, un profesor, un doctor en historia podría ayudar a redactar mejor esta nueva constitución. Sí, gracias Eduardo por la pregunta. Mira, yo creo que hay que ver al menos, o puedo señalar dos elementos que son, a mi parecer, eh, fundamentales de lo que uno puede aportar al proceso constituyente. En primer lugar, ¿qué es lo que uno espera? Yo soy un convencido de que, bueno, la vida se hace en comunidad. Es decir, ese es uno de los principios articuladores, al menos de mi formación y de mi actividad pública, política. Por lo tanto, creo yo que lo que tenemos que hacia donde tenemos que avanzar es a establecer un compromiso al interior de nuestra sociedad en donde cada uno de nosotros, las personas que componen nuestra sociedad, puedan tener un desarrollo integral, su debida autonomía, debemos respetar la dignidad de cada uno de nosotros, pero tenemos, ese compromiso tiene que estar de manera muy clara respecto a que vamos a poder desarrollarnos plenamente en relación con otros miembros de la comunidad. Eso supone un compromiso en una serie de materias y por lo tanto tenemos que tratar de avanzar en la nueva constitución a establecer un modelo de Estado solidario, que sea un Estado que finalmente se oriente hacia la inclusión, hacia la tolerancia, hacia establecer mayor justicia social, hacia establecer también la libertad de todas las personas. Pero un eje central tiene que ver con que cada uno de nosotros logra su pleno desarrollo en la relación con otros al interior de una comunidad. ¿Ya? Esa es mi visión general y eso tiene una serie de derivadas en algunas materias específicas. ¿Ah? Eso supone, por ejemplo, fortalecer lo que es la educación pública, fortalecer aquellos proyectos también alternativos que buscan fortalecer el rol de las comunidades o que se sustentan también en el aporte que las comunidades puedan hacer en lo que significan los procesos formativos, valóricos, emocionales de los niños de nuestro país. Por lo tanto, hay una serie de elementos que uno puede ir discutiendo en detalle, digámoslo así, en términos más específicos, pero que la visión general, al menos que yo espero poder plasmar en las discusiones que se van a dar en la Convención Constitucional, tiene que ver con establecer un modelo de sociedad solidaria, un modelo de sociedad en donde haya debida libertad y justicia, de manera tal que todos podamos desarrollarnos plenamente. Ese es un primer elemento, creo yo, que debemos tener claro. El segundo elemento desde el cual uno puede aportar naturalmente tiene que ver con el área de formación mía, es decir, como historiador, como alguien que ha estudiado la historia de nuestro país, puedo ofrecer una mirada distinta desde lo que significa la reflexión sobre los procesos históricos que nuestro país ha experimentado, fundamentalmente en el plano de la dimensión política y social, que hoy por hoy son elementos que uno tiene que tener en consideración para que este proceso sea un proceso exitoso. ¿Ah? Yo siempre digo, tenemos que tratar de aprender de las lecciones del pasado
para por lo menos o proyectar mucho mejor lo que es el presente y especialmente para pensar en un futuro mejor para nuestro país. Entonces, hay una serie de elementos que uno puede ir considerando desde nuestra historia que pueden darnos señales, darnos indicaciones de cómo resolver algunas materias que van a sin duda generar desacuerdo o discrepancia entre los miembros de la Convención Constitucional. Dicho eso, creo yo que en este proceso lo que tenemos que hacer es tratar de establecer grandes acuerdos entre aquellos que tienen una visión o que comparten algunas ideas fundamentales respecto a lo que queremos como sociedad y tenemos que ponernos a dialogar, escucharnos y establecer acuerdos que sean beneficiosos para la gran mayoría de nuestro país. Sí, mira, yo te lo pregunto porque hay dos elementos clave hoy en día, que es el descrédito de la clase política, como también esta convención constitucional viene siendo también un salvavidas para el gobierno de turno, porque en realidad el estallido social se veía venir hace muchos años. Hace muchos años que se viene manifestando, ¿cierto? Todos estos derechos fundamentales que son primarios, ¿cierto? A la formación del Estado, hoy en día se lucra con ello. Como tú señalabas, por ejemplo, el aspecto de la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, ha generado una gran indignación en la ciudadanía, y por lo tanto esta explosión, digamos, esta ebullición social se manifiesta de esta forma, y claro, ya también sabemos las características ideológicas que tiene la Constitución del año 80, en donde naturalmente es una camisa de fuerza a cualquier intento de volver, ¿cierto?, a reconstruir una sociedad con derechos fundamentales, con un estado de bienestar. Por ejemplo, también me gustaría preguntarte, en tu opinión, cuáles serían, por ejemplo, un estado de bienestar que podríamos alcanzar como país soberano y una vía propia hacia el desarrollo. Bueno, sin duda, ahí hay un elemento que tú señalas muy bien, que es lo que ha ido ocurriendo en nuestro país. Hubo distintas señales, digamos, indicios de lo que se estaba gestando, lo que se estaba generando, con movilizaciones estudiantiles, con movilizaciones o demandas de los grupos medioambientales, con demandas en orden a resguardar el medio ambiente, demandas territoriales muchas veces que uno finalmente no se entienden cuando las decisiones políticas se están tomando en la región metropolitana, en algunas comunas de la región metropolitana. Es decir, han habido una serie de elementos o de indicios eh, que decían, bueno, tenemos que tomar carta en el asunto respecto a cómo distribuir mejor el poder, cómo efectivamente darle mayor capacidad de toma de decisiones a la ciudadanía en los distintos lugares en los cuales ella habita. Por lo tanto, esta es una oportunidad que tenemos para reformular lo que significa ese marco general. ¿Ah? Tenemos que avanzar hacia a mayores niveles de democracia, lo que supone, por ejemplo, establecer iniciativa, digamos, popular de ley, que la ciudadanía pueda eventualmente presentar proyectos de ley o iniciativas de ley que sean discutidas en el Parlamento. Algunos ejemplos que uno puede ir considerando. Y claro, tú dices muy bien, en el momento histórico que hoy día estamos viviendo, necesitamos robustecer el rol del Estado respecto a ciertas garantías de derechos sociales y robustecer también lo que es la institucionalidad pública para dar una respuesta adecuada en materias muy diversas, como son el ámbito de la educación, que, bueno, si analizamos la estadística o los indicadores recientes de la prueba de transición universitaria, hay una brecha sustancial entre lo que significa la educación particular pagada y lo que es la educación pública. Hay una brecha que debemos acortar para que todos tengan las mismas oportunidades y todos puedan acceder de igual manera a la educación superior. Ese es un ámbito. En el ámbito de la salud, bueno, eso está más que claro en lo que hemos ido experimentando en los últimos años y un tema que siempre está en discusión. Tú también señalabas el tema de la vivienda, que qué duda cabe, es uno de los elementos fundamentales que hoy día en la región de Valparaíso es la región con mayor
número de campamentos del país. ¿Ah? Y las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso son las dos comunas que concentran la mayor cantidad de campamentos en la región de Valparaíso. Por lo tanto, hay una serie de elementos y de indicadores que hoy día nos dicen, mira, tenemos que enfrentar este problema social que estamos viviendo. Yo trato a veces de establecer similitudes. ¿Ah? Este proceso, el proceso que estamos viviendo actualmente, es similar en términos de las condiciones a lo que se fue viviendo en nuestro país a inicios del siglo XX, con lo que nosotros conocemos, lo que nos enseñan en los colegios como la cuestión social, ¿ah? Que es el proceso en donde las condiciones de vida de la población no eran las adecuadas y eso se hace patente y muchas voces van reclamando el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de manera tal de poder abordar integralmente el problema que se estaba viviendo en el país en ese momento. Hoy día estamos viviendo una situación eh, con todas las digamos, las diferencias, pero es una situación similar en el sentido del problema general de la desigualdad que se expresa en todos los niveles, en todas las esferas de la vida social. Y ese es un problema que hoy día tenemos que abordar de manera clara. Y bueno, es difícil cuando el sistema político no tiene legitimidad, cuando hay desconfianza en las autoridades, cuando eh, eh, las principales instituciones como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tienen índices de aprobación bastante bajos. Eso es muy difícil. Por lo tanto, lo que necesitamos es darle un impulso mediante la participación ciudadana, mediante la generación de espacios en donde cada uno de nosotros pueda participar, involucrarse, hacer o plantear sus opiniones al respecto y que de esa manera podamos finalmente establecer un nuevo pacto social o un nuevo acuerdo entre todos los actores que permita enfrentar exitosamente esta etapa de la historia de nuestro país. ¿Ah? Eso es, yo creo que es el principal desafío. Sí, mire, yo te mencionaba porque también dentro de las sociedades que a nosotros nos gusta comparar, ¿no es cierto?, con la OCDE, también aparecen algunos hitos como Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Colombia, que han hecho también algunos procesos, bueno, cubanos, pero algunos procesos constituyentes en las últimas décadas, digamos, desde 1990 en adelante. Por lo tanto, claro, a eso me refería, cómo podemos llegar a un estado de bienestar en donde los derechos fundamentales queden consagrados y garantizados en esta Constitución. Siempre también nos gusta mirar dentro de los países de la OCDE a países como en Alemania, ¿cierto?, que tienen sus derechos fundamentales consagrados y se hacen efectivos a través, por ejemplo, de la tributación. Y de ahí también Angela Merkel dice, bueno, y tiene un discurso que podría sonar acá de extrema izquierda cuando dice que, bueno, que aquí a los empresarios no les gusta pagar impuestos. Entonces, quienes finalmente quieren todo gratis no son no son las personas, digamos, ¿ah? Son algunos grupos económicos que explotan que explotan los recursos naturales y finalmente la riqueza se va acumulando. De eso, digamos, ¿cómo podríamos llegar a un estado de desarrollo y estado de bienestar basado en esta nueva constitución? Claro, ese es un tema que va a estar siempre presente y que uno dice, bueno, nosotros podemos, los constituyentes, también tenemos que ser responsables y transparentes respecto al rol que nos va a tocar desempeñar durante lo que dura el proceso, que son 9 meses y eventualmente 12 meses, es decir, si se prolonga, serían máximo 12 meses. Em, Nosotros vamos a definir el nuevo marco institucional de lo que es de lo que va a regir en nuestro país. Tiene que ser, digamos, va a ser la tarea que nosotros vamos a desempeñar. Pero este nuevo marco institucional le va a tocar a las futuras autoridades que van a ser elegidas, digamos, posterior al proceso constituyente. Las futuras autoridades van a tener que, digamos, hacer cumplir lo que significa la constitución en nuestro país. Por lo tanto, todo lo que refiere a la elaboración de políticas públicas o a legislación que esté orientada al fortalecimiento de un determinado, digamos, tipo de Estado,
es una discusión que va a ser posterior a la Convención Constitucional. Es decir, nosotros hoy día vamos a establecer marcos generales y en eso hay que ser transparente. Vamos a establecer marcos generales y esperamos que las futuras autoridades se hagan responsables de cumplir cabalmente lo que nosotros establezcamos como marco general para el país. Por lo tanto, sin duda, uno puede pensar que, o nuestra visión es tratar de fortalecer el rol del Estado, generar un Estado social y democrático de derecho, donde se garanticen los principales o los derechos, digamos, sociales queden garantizados, donde haya una definición clara respecto a la descentralización, de manera tal de que los recursos sean distribuidos equitativamente al interior del territorio, donde podamos avanzar también hacia un régimen semipresidencial que permita también dar mayor capacidad de conducción política y darle mayor flexibilidad también al sistema político. En fin, hay una serie de materias que nosotros vamos a tener que discutir y espero yo que podamos definir acorde a la visión que uno tiene, pero sin duda quienes van a tener que ejecutar esto e implementarlo van a ser las futuras autoridades, ya sea el Poder Ejecutivo y con todas las autoridades que compone ese poder y naturalmente el poder legislativo, especialmente en lo que refiere a la legislación. Entonces, bueno, uno espera que podamos robustecer el Estado de manera tal de poder enfrentar los principales problemas que creo yo estamos viviendo en nuestro país. Es decir, niveles importantes de desigualdad en todo ámbito y niveles importantes de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas del país. Sí, muy bien, mira, bueno, eso es un punto también central porque hoy día este cambio constitucional genera generó en un primer momento gran convocatoria porque también las personas ven que sus condiciones materiales de vida pueden ser mejoradas y por lo tanto se hizo un gran anuncio, ¿cierto?, con este cambio constitucional para poder justamente ir reforzando y movilizando a la ciudadanía en buenos términos también, como lo señalamos anteriormente, acerca de este proceso, pero si este marco naturalmente no es tan grande como se define en un momento original, claro, hay cierta desconfianza, cierta reticencia. Hay distintas formas, digamos, cuál es tu opinión acerca de esta constitución, digamos? Hay ejercicios que son como algunas constituciones del mundo, que tienen cerca de 400, 500 páginas, o una quizá que son un marco mucho más genérico, más flexible, más genérico, pero quitándole, digamos, que no sea un amarre de manos, ¿cierto?, a los gobiernos para que puedan ejercer sus políticas públicas o la implementación de las mismas, o que en el fondo también sabemos cómo funciona hoy en día el Tribunal Constitucional, que cualquier iniciativa, por ejemplo, el retiro del 10%, el segundo retiro, si por moción parlamentaria, fue rechazado finalmente, y un tercero también. ¿Y cómo propones tú una nueva constitución en el marco más general? Bien, no, ahí yo diría, bueno, primero para hacer el punto sobre el Tribunal Constitucional, que siempre está en discusión, sin duda nosotros tenemos la convicción de que el Tribunal Constitucional tiene que ser modificado en lo que significa sus atribuciones y además cómo se compone el Tribunal Constitucional. ¿Ah? Porque hoy en día, como tú has dicho, ha quedado en claro, digamos, que finalmente actúa como una tercera cámara y finalmente revierte la voluntad popular en el entendido que modifica legislación o modifica también las decisiones que se están tomando en el Parlamento. Entonces yo creo que ahí hay un punto que tenemos que abordar claramente en el debate constitucional durante este año. Ahora bien, en materia de la visión general, creo yo que, bueno, como la composición de la Convención Constitucional va a estar definida, digamos, por una gran cantidad de actores, es decir, de distintas tendencias, distintas sensibilidades, con visiones también respecto al país muy diferentes, vamos a tener que establecer acuerdos. ¿Ah?
Además, bueno, va a haber un quórum específico que va a regir para la toma de decisiones. Por lo tanto, son elementos que uno tiene que considerar y que van a ser relevantes al momento de tomar las decisiones. Yo creo ahí que tenemos que ser claros y transparentes también con la ciudadanía de que vamos a tener que conversar con quienes piensan distinto a uno y vamos a tener que establecer acuerdos que probablemente van a generar una constitución en lo que algunos analistas han señalado como una constitución mínima, es decir, como una constitución sin muchas definiciones específicas, en el entendido de que tienen que ser aspectos generales establecidos y luego ciertas materias van a tener que ser más bien discusión, van a tener que estar en la discusión legislativa. Entonces creo yo que ese es un escenario posible que tenemos que tratar de trabajar para que la constitución que elaboremos sea una constitución efectiva, que tenga, digamos, capacidad efectiva de construir un país más justo, un país más tolerante, un país más solidario, pero que también tiene que ser una constitución que sea representativa de todos y todas las chilenas o los ciudadanos de nuestro país, ¿ah? En el sentido de que tiene que ser una constitución representativa de las distintas visiones que hoy día existen en el país, ¿ah? Entonces eso implica necesariamente una conversación, un acuerdo, y sin duda, haciendo el punto que tú señalabas respecto a una constitución, digamos, de muchas páginas, probablemente en realidad es más importante que sea de principios estructurales claros, consistentes, contundentes, y que luego la discusión legislativa sea donde se definan ciertas materias referidas a cómo implementar efectivamente esos principios articuladores de la Constitución. Sí, mira, yo le pregunto por algo muy sencillo, también como hemos estado en campaña, ¿cierto? En mi lado por aconsejar por Valparaíso, también con candidatos a alcaldes, gobernador, es decir, con toda esta, hoy día, ¿cierto? El 11 de abril sabemos que tenemos una elección histórica, son 4 cargos los que se eligen en este periodo. Todavía está cierto si es que se hacen uno en 2 días, bueno, probablemente se resuelva eso también las próximas semanas, pero cómo se alinea, digamos, este techo general que es la Constitución, que no va a ser, digamos, ahora, es un proceso que está comenzando, no es una situación que se resuelva de un año para otro, sino que tiene un tiempo acotado, pero que va a hacerse efectivo después con un plebiscito de salida. Es decir, si la ciudadanía también entiende cómo quedó redactada esta nueva constitución, se va también a someter a un plebiscito. Y si es que se aprueba, bueno, comienza a regir, y si no, sigue la misma que tenemos actualmente, que es la de 1980. Y bueno, como hemos visto también, conversando, digamos, en el territorio, con las vecinas, con los vecinos, con quienes todos habitamos en Valparaíso, vemos, por ejemplo, una situación que es muy particular, a diferencia de otras comunas. Por ejemplo, la ciudad Puerto Valparaíso es una ciudad patrimonial, una ciudad universitaria, en donde también la población está también dentro del 90% inscrita en el registro social de hogares. Hay bastante precarización, hay campamentos, pero no es tanto como en Viña yo creo que hay más, pero en Valparaíso también hay bastantes campamentos y uno ve, digamos, la precarización y sobre todo con los pies súper aterrizados y en la tierra en tiempos de pandemia en donde el derecho fundamental al agua, al alcantarillado, al agua potable, ¿cierto? A la luz eléctrica, se hace fundamental. Entonces, muchas veces las vecinas y los vecinos van al municipio y el municipio dice, bueno, la verdad es que no tenemos recursos, no tenemos injerencia directa en la actividad portuaria, no tenemos también cómo poder prohibir, por ejemplo, ciertas edificaciones o que son, digamos, de orden estatal o de orden central. El Congreso Nacional, que también está acá, hoy día, por ejemplo, no tributa un mayor ingreso, a diferencia, por ejemplo, y hago la comparación en buena onda con los amigos de Viña,
tienen casino, tienen festival de viña, pero hoy día en Valparaíso el puerto y el Congreso hoy día la verdad es que no dejan una ganancia en términos concretos en las arcas municipales. Sí reconozco que generan una actividad comercial aledaña, digamos, derivada. Por ejemplo, los camioneros, algunos pagan su permiso de circulación acá en la comuna, lo cual naturalmente sí es un ingreso directo a la municipalidad. O las personas que trabajan en el Congreso sí también, por ejemplo, compran, digamos, pueden tener su vehículo o pagan, ¿cierto? Los quienes viven acá también pagan su contribución acá. Pero falta, digamos, faltan recursos para poder recuperar Valparaíso, que hoy día es una ciudad que también está bastante deteriorada. Vemos también, por ejemplo, en el recorrido con las vecinas y los vecinos, que casas, digamos, patrimoniales están con situación de termitas. Bueno, ahí como, bueno, en Playa Ancha también nos cuentan que hay algunas plagas que se están manifestando, en invierno el viento que corre, la lluvia que cae, el calor que hace en verano, el fuego. Es decir, los recursos, las necesidades son infinitas, por decirlo así, y los recursos se hacen escasos. Entonces, ¿cómo alineamos esta nueva constitución, digamos, esta nueva política pública que también deje más recursos para poder hacer obras? Y obras son amores, como dice la canción. Sí, bueno, hay varios aspectos que uno puede discutir en el proceso constituyente. Por ejemplo, cómo nosotros fortalecemos lo que es la descentralización política y fiscal efectiva. Y ahí, en particular, respecto a cómo darle mayor capacidad de gestión y autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales. Y ya que referíamos a la figura del gobernador, o gobernadora, cómo nosotros en la definición, digamos, de la nueva constitución, permitimos que, por ejemplo, los gobiernos regionales puedan establecer tributos regionales, de manera tal que puedan generar recursos adicionales que les permitan finalmente implementar sus, digamos, estrategias de desarrollo, sus políticas específicas para mejorar finalmente lo que significa la vida en cada uno de esos lugares. Y eso tiene relación también con la actividad productiva o aquellas empresas que hoy día generan o tienen un rol, digamos, productivo en cada una de las ciudades, de las regiones. Y tú señalabas el caso del puerto. ¿Ah? Valparaíso y San Antonio son ciudades puertos, al menos en el Distrito 7 son los dos más importantes, son los dos puertos más importantes del país, además, por capacidad, digamos, de capacidad productiva. ¿Ah? Son los dos principales puertos y claro, es una demanda muy sentida de la ciudadanía, de las municipalidades de esas ciudades, cómo efectivamente lograr que la actividad del puerto genere un excedente, no solamente en lo que significa la contratación, el empleo, la actividad diaria, sino que cómo se hace que finalmente estas empresas que generan una actividad a través a través de estas ciudades puedan efectivamente aportar más a las ciudades, de manera tal que las ciudades cuenten con más recursos para poder gestionar los infinidad de problemas que tienen. Eso hay un punto que tiene que estar también en la discusión constitucional. Y el otro elemento es cómo fortalecer también el trabajo de los municipios, definir mejor las atribuciones del alcalde, de los concejales, cuáles van a ser sus atribuciones específicas, en fin, cómo también nosotros mejorar lo que significa darle mayor capacidad presupuestaria a los municipios, al menos en la definición general. Pero sin duda hay un segundo elemento que debemos considerar y que tiene que ver con la gestión efectiva de los municipios y de las autoridades comunales en general en el país respecto a cumplir eh, el mandato que la ciudadanía le ha encomendado. Y eso naturalmente es una discusión que, que está, digamos, sobrepasa la discusión constitucional y que tiene que ver más bien con cómo efectivamente las autoridades se comprometen con el desarrollo de sus comunas, cómo las autoridades realizan su labor con el objetivo claro de aportar efectivamente a las ciudades y eso también uno tiene que eh, tratar de evaluar cómo nosotros hacemos responsables a esas autoridades para que realicen la labor que les fue encomendada realizar. Yo creo que ahí hay un punto central y sin duda Valparaíso tiene
infinidad o demasiadas situaciones en donde uno puede decir, mira, tenemos que abordar el tema de lo que significa la planificación, el tema de los campamentos, tenemos que abordar también todo lo que significa en términos generales cómo integrar o descentralizar los servicios al interior de la ciudad, porque hoy día hay, por una cuestión por la amplitud, digamos, de la ciudad misma, cómo nosotros mejoramos y logramos que ciertos servicios puedan estar en cada uno de los distintos sectores de nuestra ciudad. Y eso también les compete a las autoridades comunales, y sin duda ahí nosotros tenemos que apoyar y estar escuchando también cuáles son las demandas, cuáles son finalmente los diagnósticos que los candidatos o que los concejales hacen y que las autoridades, el alcalde hace, de manera tal que uno pueda en el debate constitucional tener esos elementos para poder generar alternativas o generar una discusión que sea efectivamente o que esté en concordancia con la realidad. Yo creo que al menos ahí hay dos elementos que uno puede mencionar, es decir, fortalecer los gobiernos regionales, establecer mecanismos que permitan generar tributos en las regiones para aquellas empresas que generan ganancias, pero que esa ganancia finalmente se va fuera de las regiones. Y en segundo lugar, fortalecer también el rol de los municipios, y eso es clave. Hay otras cuestiones que son también importantes, pero que las podemos ir mencionando a partir de otra como la organización de la sociedad civil, pero podemos ir, al menos esos dos elementos creo yo que son los que son importantes respecto a la pregunta que tú me hacías. Sí, bueno, a ver, te voy a llevar quizás a un plano mucho más local. En Valparaíso, por ejemplo, han habido distintas administraciones desde el año 90 en adelante, y la verdad es que ha sido, digamos, difícil poder administrar una comuna que va en crecimiento, con mucha necesidad, con mucha precarización, digamos, darle la dignidad, ¿cierto?, a los distintos territorios, distintos sectores de la población. Entonces los alcaldes, por ejemplo, el alcalde actual, señala que, claro, hoy día hacen falta recursos, entonces no se trata de un problema de gestión, sino que se trata más bien de un problema de recursos a nivel estructural. Y por eso te lo mencionaba. Entonces, claro, uno puede ver, digamos, que efectivamente todas estas situaciones de recursos que no llegan en abundancia, cómo se podrían eso plasmar en una, bueno, eso ya tendríamos que discutirlo con los distintos parlamentarios, ¿cierto? Cómo poder generar una ley tal vez para Valparaíso en términos de rescatar el patrimonio, de rescatar también bueno, la ciudad puerto, también generar una ley asociada a los puertos que permita colaborar, ¿cierto?, con las ciudades hermanas de San Antonio, de Ventana y Quinteros, también generar una plataforma logística que nos permita el transporte de mercadería, digamos, de cara hacia el Asia-Pacífico, en donde podemos también ser un punto de enlace con los países hermanos, también con Argentina. Bueno, todo eso visto de una visión mucho más global, mucho más amplia. Cómo se integra también la política internacional dentro de este contexto global que tenemos hoy día. Cómo se integra, digamos, los principios democráticos de participación y vinculación. Por ejemplo, cómo podemos hacer, digamos, y ahí lo voy a enlazar con el proceso constituyente, incluso la vecina, el vecino que hoy día participa de una organización de base comunitaria, digamos un centro deportivo, un centro cultural, un centro de una junta de vecinos, digamos, de las muchas diversidades que hoy día aparecen, animalistas, mascotistas, que hay, digamos, una gran pluralidad de ideas y de distintas subjetividades. Cómo eso lo plasmamos también a una situación mucho más vinculante con la autoridad política, ¿cierto? Y eso también se enlaza, cómo también se abre este nuevo espacio de diálogo y de conversación, en donde también se permita reencantar, digamos, a la ciudadanía en que su opinión sí vale y no solamente un voto, ¿ya? Es como, digamos, la figura que siempre hemos conversado nosotros dentro del equipo, es que, claro, en el año 90 la ciudadanía le entregó un cheque en blanco, ¿cierto?, al gobierno del presidente Patricio Aylwin, y hoy en día ese cheque lo quiere de vuelta. En esa consecuencia, bueno, ¿cómo hacemos que efectivamente la política pública está efectivamente vinculada al servicio de la comunidad? Somos servidores públicos y que eso efectivamente
se haga carne en este nuevo proceso constituyente. Bueno, eso es un punto central y que hoy día está es muy sensible. Y ahí creo yo que también hay que hacer una autocrítica respecto al rol que han tenido las autoridades, digamos, los últimos décadas o años, es decir, porque los indicadores de diversos estudios señalan que finalmente la desconfianza, el descrédito de las instituciones ha sido un proceso sostenido, al menos en la última década, y que sin duda se ha visto agravada por circunstancias o por distintos eventos de corrupción, de poca, digámoslo así, representatividad muchas veces, de conflictos que finalmente refieren a una falta o conductas más bien irregulares por parte de algunas autoridades. Y eso sin duda eh, ha ido horadando la confianza pública en las instituciones, ha ido generando niveles de desconfianza importantes que hoy día nos tienen en circunstancias bastante especiales. Entonces uno tiene que ser bien claro en eso respecto a que debemos mejorar finalmente la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y para eso también hay que buscar fórmulas que permitan ir reconstruyendo esa confianza. Y entonces uno piensa, por ejemplo, cómo finalmente nosotros establecemos mayores mecanismos de participación para que la ciudadanía organizada pueda decidir o plantear su posición respecto a distintas materias. Establecer plebiscitos sobre ciertas materias puede ser una alternativa que permite involucrar nuevamente a la ciudadanía. Porque también hay que decir que la ciudadanía no es que haya estado desinteresada, hay mucha ciudadanía, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que han estado interesados en los temas públicos, pero que finalmente se han ido, digamos, desentendiendo producto de que no encuentran o, no, o creen que su posición o sus visiones no son consideradas con el debido peso al interior de las decisiones, digamos, los espacios de toma de decisiones. Entonces, tenemos que generar mayores espacios y tenemos que generar espacios de participación efectiva. Yo ya señalaba el tema de la iniciativa popular de ley que permita finalmente que la ciudadanía tenga un rol mucho más activo en lo que significa la legislación en nuestro país. Hay que también establecer sanciones más duras para quienes cometan actos de corrupción, autoridades públicas, porque finalmente eso también es ejemplificador. Siempre uno tiene que pensar que las autoridades dan el ejemplo, es decir, entonces las acciones que realice una autoridad va a tener una repercusión importante en lo que significa en términos generales la confianza pública. Esos son elementos de contexto, creo yo, que tenemos que tener presente al momento del debate constitucional. Y luego uno va viendo las alternativas respecto a cómo mejorar finalmente la gestión en distintas materias. Y tú señalabas el caso de Valparaíso. Claro, el tema de los recursos es un tema, pero también tenemos que mejorar la gestión en la ciudad de Valparaíso, y eso requiere de mayor compromiso de las autoridades, de mayor capacidad de fiscalización por parte de los concejales, que los concejales tengan más atribuciones que les permita también cumplir su labor de mejor forma, porque finalmente los concejales son finalmente quienes representan a la ciudadanía en el Consejo Municipal, en lo que significa las definiciones que se están tomando en el Consejo Municipal, y son quienes también pueden hacer ver cuando las cosas no se están haciendo bien. Entonces ahí tenemos que fortalecer el rol de los concejales y también, naturalmente, esperar que las autoridades se comprometan con su labor, con su rol público. Y ahí hay que buscar las maneras. Yo insisto en esto, que en términos generales la Constitución nos va a dar el marco general, pero posteriormente tenemos que esperar que las autoridades electas cumplan cabalmente la Constitución, y eso significa también, de alguna forma, tener presente que muchos de los problemas no van a ser resueltos de forma inmediata. Va a haber que va a tener que trabajarse, en fin, va a tomar tiempo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es reconstruir esta confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, de manera tal que que efectivamente la democracia y los representantes cumplan la tarea que se les ha encomendado, y también que podamos avanzar a integrar de mejor forma a la ciudadanía en la toma de decisiones, en sus planteamientos,
porque hoy día ese es un tema que creo yo que está al debe. Y tenemos que aprovechar además este momento, digamos, de revitalizador, de mucho interés para la ciudadanía, porque de esa manera vamos a poder aprovechar esta oportunidad que genera el proceso constituyente. Claro, mira, en ese mismo orden, por ejemplo, también en esta actual modelo, ¿cierto? El cuerpo político hoy en día también está basado en la autoridad del presidente, ¿cierto? El presidente tiene distintas iniciativas, por ejemplo, para proponer mociones parlamentarias. Son iniciativas de ley, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el gasto público. En ese mismo sentido, también el alcalde tiene muchas atribuciones que, como tú bien señalabas, sería muy bueno fortalecer el rol de los concejales, no solamente como fiscalizador, sino que también poder hacer algunas propuestas interesantes o quizá recambiar, digamos, todo lo que es este equipo de trabajo que se va generando, ¿cierto?, en el Consejo Municipal, donde el alcalde es el cabeza de serie y el resto, digamos, va complementando Mm. a través de perfeccionar los distintos instrumentos. Pero es decir, hoy día, ¿cómo hacemos también una democracia mucho más participativa, en donde también le restamos este poder casi absoluto que tiene cierta autoridad unipersonal y se va equilibrando en una suerte de parlamento, digamos, que puede ser? Quizá ahí, por eso te lo mencionaba hace un rato, cómo podría ser esta nueva constitución y de ahí, digamos, escalando hacia abajo y de abajo hacia arriba, poder encontrando esta sintonía mucho más fina que en donde el vecino de la esquina, ¿cierto? De Playa Ancha, de los cerros Cordillera, digamos, los distintos cerros de Valparaíso, acá en Placilla, en Curauma, en Laguna Verde, en el barrio Puerto, en Almendral, barrio Barola, bueno, en todo el territorio pueda sentirse que su opinión vale y no, digamos, es atribución específica o explícita de una sola persona o generar, digamos, estos cuerpos colegiados donde se puedan tomar decisiones. Sí, ¿no? Ahí yo comparto plenamente contigo, es decir, tenemos que fortalecer lo que significa el rol de los concejales, también establecer mayor claridad y fortalecer en general lo que es el trabajo de los municipios, porque es la institución fundamental que permite gestionar las demandas más cotidianas o las inquietudes más cotidianas de la ciudadanía. Es decir, el municipio es una institución que es fundamental para hacer ciudad, para construir la ciudad, para hacer la vida, digamos, en el día a día mucho más amena y sin duda aquí la mayoría de las personas siempre que tiene una dificultad o tiene un problema acude al municipio, que es muy lógico, ¿ah? Porque es la primera institución del Estado que se visualiza y es a la cual uno muchas veces reclama mayor capacidad de acción. Y en eso tenemos que definir claramente cuáles van a ser en el marco general el rol del municipio, cuál va a ser la capacidad presupuestaria, la capacidad de gestión que van a tener. Y lo otro que tú señalabas muy bien tiene que ver con también establecer o profundizar la capacidad organizativa de la sociedad o de la ciudadanía de manera tal que tengan un rol fundamental en lo que significa digamos, construcción de la ciudad. Entonces, las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, organizaciones muchas veces de voluntariado, en fin, tiene que haber un reconocimiento explícito hacia el rol y la contribución que estas organizaciones hacen, porque de esa manera también podremos avanzar en lo que significa la, el fortalecimiento de la participación ciudadana en nuestro país y creo yo que también tiene un significado o tiene una importancia desde el punto de vista práctico, porque son organizaciones que están en el día a día compartiendo con los vecinos, las vecinas, y son finalmente las principales organizaciones que también llevan o permiten la comunicación entre la autoridad municipal, la autoridad, digamos, legislativa muchas veces, y la ciudadanía. Entonces son organizaciones que hay que fortalecer y hay que hacer un reconocimiento explícito a la labor que estas organizaciones cumplen, dándole todas las capacidades que permita la ley, naturalmente, de manera tal que puedan finalmente colaborar en lo que significa la gestión de una ciudad o la gestión de un determinado territorio.
Sí, mira, es muy interesante el punto que tú señalas. Yo creo que también es fundamental poder relevar la organización civil organizada en su expresión comunitaria, ¿cierto? Desde las juntas de vecinos, los clubes deportivos, centros culturales, que hoy día también ejercen una labor muy, digamos, al alero, con mucho voluntariado. Y mi pregunta también va dirigida hacia los partidos políticos. ¿Cómo también crees tú que en este nuevo proceso constituyente los partidos políticos pueden contribuir y ponerse a disposición de los cambios que vienen desde lo más abajo, digamos, desde los movimientos ciudadanos emergentes? Bueno, yo creo aquí que hay que tener una definición clara. Al menos yo creo que los partidos políticos son importantes en el sistema democrático, son importantes para finalmente fortalecer lo que es la labor, la actividad política. Los partidos políticos permiten finalmente representar eh, las visiones del país, las visiones generales que uno tiene, son capaces de articular a la ciudadanía son capaces de presentar proyectos generales que permitan finalmente realizar los cambios que uno necesita. Entonces hay que fortalecer la tarea de los partidos políticos y eso significa modernizar a los partidos políticos, mejorar la capacidad de gestión al interior de los partidos políticos, transparentar muchas veces su forma de, digamos, de actuación en los procedimientos internos, y eso hay que tenerlo claro, es decir, hay que fortalecerlos, pero eso exige también o implica establecer mayores exigencias a los partidos políticos. Además, uno dice, bueno, también hay que involucrar a la ciudadanía y ahí están las organizaciones de todo tipo, es decir, organizaciones comunitarias, organizaciones que están articuladas en función de intereses específicos, temas medioambientales, las organizaciones orientadas a voluntariado de ayuda social, organizaciones deportivas, en fin, hay que tratar de fortalecer al máximo ese tipo de instancias, porque también son instancias que ayudan, colaboran en lo que significa en poner en discusión ciertos temas. Son organizaciones que también representan ciertos intereses, que se han organizado, que reúnen a gente, y hay que tenerlo, hay que darle la debida atención y una inclusión efectiva en lo que significa la discusión de los temas públicos o en los procesos de legislación. Entonces yo creo que eso es un aspecto importante. Entonces, bueno, el proceso constituyente tiene que ser capaz de abordar estos dos mundos, es decir, los partidos políticos, fortalecer el rol de los partidos políticos, pero también darle cabida y darle mayor capacidad de participación a las organizaciones civiles o la sociedad civil organizada, porque son los dos mundos son importantes, son necesarios para fortalecer nuestra democracia, son necesarios también para poder generar un diálogo mucho más fluido en lo que significa los distintos desafíos que tiene el país. Y a eso lo hemos visto claramente en el último año, es decir, el 2019, porque, bueno, surgió esta movilización social en octubre del 2019. Habían algunos temas en discusión, estaban más o menos presentes, pero quiénes eran, pero finalmente no había un actor articulador de cada una de las demandas. Luego fueron incorporándose ciertos actores, pero en términos generales fue la ciudadanía, digamos, de manera más bien espontánea. Y ese también generó un desafío importante para el sistema político, porque finalmente con quién se conversaba, es decir, con quién uno podía llegar a un determinado acuerdo. Es decir, no había un interlocutor muchas veces porque fue una cuestión más bien que movilizó a personas de distintos sectores socioeconómicos, con distintas visiones sobre el país, en fin, generó un desafío bien importante y por lo mismo necesitamos fortalecer aquellas instancias intermedias que permitan finalmente generar un diálogo mucho más fluido para que las tomas de decisiones también sean las más adecuadas. Sí, mira, te quiero llevar a otro plano también. Estaba justamente revisando la estadística
de la edad promedio de los primer ministros de los países nórdicos, que también siempre nos llevan a la literatura, a la comparación digamos, con mucha exigencia la ciudadanía nos compara, ¿cierto?, con los países OCDE del primer mundo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿cierto?, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, Noruega, hay una tendencia a que el primer ministro, en primer lugar es mujer, digamos, una mujer empoderada, y también la edad promedio del ocupamiento de estos cargos es menor a los 40 años. Y acá en Chile, digamos, para poder llegar a ocupar la primera magistratura, ¿cierto? Tienes que estar prácticamente jubilado, ¿no? Digamos, sobre 65 años es una persona, digamos, en condiciones. Entonces, ¿cómo hacemos el recambio generacional? ¿Cómo aceleramos también dentro de este proceso constituyente? O sea, no quiero desmerecer naturalmente la experiencia y el aporte que han dado las generaciones anteriores en este marco político, pero sin embargo también hay una generación que está muy distante, muy alejada de la política pública, de la autoridad, entonces tampoco se vincula. ¿Y qué mejor forma de... O sea, se hace un llamado, ¿cierto?, a participar, pero cuando quieren participar no ocupan cargos públicos. Entonces, ¿cómo hacemos efectiva esa participación con compromiso, con derecho a voz y voto, pero con derechos, deberes y obligaciones, digamos, en esta trinidad que también está hoy día alineada, ¿cierto?, con los cambios de época a nivel global? Yo creo que ese es el principal desafío que hoy día tenemos en el país, ¿ah? Porque, claro, los jóvenes están interesados en los temas, en distintos temas que son de carácter público. Es decir, los jóvenes hoy día tienen un interés, se movilizan, se organizan, eh, pero claro, ¿cómo hacemos que finalmente todo ese impulso, esa iniciativa que ellos tienen sea efectivamente, digámoslo así, aprovechada al máximo en todas las instancias institucionales que hoy día tenemos en el país? Entonces ahí hay un desafío importante, cómo involucrar a los jóvenes, cómo darle los espacios, las oportunidades que ellos merecen para que puedan participar efectivamente en la actividad política. Eso es un desafío que tenemos que enfrentar, que vamos a tener que también fortalecer lo que significa todo lo que es la educación ciudadana, de de ayudar en lo que, en lo que significa cómo poder hacer este proceso de inserción de manera mucho más amable, amigable, que les ayude y finalmente ellos se motiven también a participar. Eso es un desafío que tenemos que enfrentar y que yo creo que la educación es un ámbito o es una herramienta que podemos sacarle mucho más provecho para que los jóvenes se interesen con mayor intensidad en la actividad política. Luego hay otros elementos que uno puede ir señalando, es decir, cómo los partidos políticos también se hacen parte de este proceso. Es decir, cómo los partidos políticos efectivamente confían en los jóvenes en términos generales para que sean finalmente los representativos. Y aquí hay que hacer una especie de proceso, digamos, muy, eh, una combinación en el sentido de que hay que saber generar estos procesos y eso implica que también de mucha generosidad por parte de las generaciones más adultas, de manera tal que se generen los espacios para que los jóvenes puedan participar. Esto sin duda no quiere decir que tengamos que todos los jóvenes sean los encargados de todo, sino que no, hay que darle los espacios y ellos también tienen que comprometerse a trabajar, a aprovechar esos espacios, porque sin duda si hay espacios pero no son aprovechados, esa es una dificultad. Y sin duda yo creo que tenemos que generar estas transiciones porque finalmente hoy día tenemos que involucrar a los jóvenes de manera tal que puedan ellos enfrentar los desafíos que tenemos y finalmente son la generación de recambio, es decir, van a ser los encargados de contribuir al país en el futuro y tenemos que hacer esta transición de una manera mucho más armónica, generando los espacios necesarios para que eso ocurra. Esto sin duda, como tú decías, no significa
que no valoremos el rol de las personas mayores. No, para nada, porque ahí tenemos nosotros que aprender de la experiencia, aprender también de la contribución que ellos han realizado o ellas han realizado en el ámbito de la actividad política al menos, valorar y reconocer el rol que ellos han desempeñado. Y también aprender de la experiencia. Yo creo que aquí debemos aprender de la experiencia, de las vivencias que ellos tienen, porque sin duda se enfrentaron a desafíos completamente distintos a los que nosotros nos estamos enfrentando en la actualidad, y ahí uno puede sacar lecciones. Cuando yo decía al inicio de esta conversación, mira, desde mi rol, digamos, desde mi profesión, yo trato de enfatizar que, mira, uno como historiador, yo puedo ofrecer una mirada respecto a que debemos aprender de las lecciones del pasado. Y aquí se ocurre exactamente lo mismo. Uno debe aprender de las lecciones de aquellos que ya han vivido procesos complejos en el país, que han vivido procesos en donde se tuvo que tomar decisiones bueno, nadie sabía muy bien qué es lo que iba a ocurrir. Tenemos que aprender de ellos y sin duda ellos tienen que ayudarnos también a los que somos un poco más jóvenes, no tanto, pero un poquito más jóvenes, para que podamos aprovechar el momento y contribuir efectivamente al desarrollo del país. Al menos esa es mi visión y creo que concordamos plenamente, Eduardo, en esa materia. Sí, muchas gracias, Raúl. Burgos Pinto nos acompaña en este 10º encuentro porteño. También queremos saludar a quienes nos siguen, ¿cierto? Y nos acompañan a través de Facebook Live. Agradecemos sus comentarios. Ahí a Francesca, que también está bien motivada escribiendo. Un saludo, Francesca, a Julio, a Claudia, también a Mariana y a todos quienes nos acompañan. Oye, Raúl, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia del doctorado en Inglaterra. ¿Cómo se vive, cierto, la formalidad en London, cierto? ¿Cómo fue ese periodo tuyo de aprendizaje? ¿Qué es lo que tú rescatas, digamos, de tu experiencia en el viejo continente? Sería muy bueno también compartirlo acá con nosotros. Sí, no, fue una experiencia muy, muy, muy positiva, desde el plano académico, pero también desde el plano personal, porque, bueno, desde el plano académico implica involucrarse en un ambiente completamente desconocido, estudiar mucho, estudiar temas que uno acá no estudió, es decir, uno también genera esa amplitud, conoce otros temas, se va interiorizando en otras materias, y eso sin duda fue muy, 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 muy provechoso. Y desde el punto de vista personal fue un desafío importante porque significa estar alejado de la familia, de los cercanos, en fin, uno tiene que desarrollar toda una red social distinta porque, bueno, eres migrante, finalmente estás en otro lugar, no es tu país, tienes que saber entender también la cultura del lugar en el que tú, en el lugar que estuve, y eso también genera cierto, naturalmente, desafíos importantes. Entonces, desde ese punto de vista, yo valoro mucho la experiencia, conocí a personas valiosas, distintas culturas, una visión distinta también sobre la vida, pude compartir con muchas personas de distintas nacionalidades y eso fue muy provechoso. Y como te decía, ser extranjero en otro lugar, uno también entiende muchas veces la situación de los migrantes, porque sin duda uno fue uno de ellos y eso hay que saber entenderlo, hay dificultades y uno trata de hacer lo máximo para poder contribuir efectivamente en el espacio en el que uno está y poder aprovechar también las oportunidades que esa experiencia me dio. Así que sin duda fue una muy, muy buena experiencia. Oye, mira, tú tocaste también un tema que es central. Ahora que hemos visto también cómo están los distintos grupos de migrantes, ¿cierto? Venezolanos cruzando la frontera, llegando a Colchane. También tenemos un asentamiento de ciudadanos de Haití. Cómo también se puede fundamentar sus derechos en una nueva constitución. Cómo podemos también abrirnos, ¿cierto? A un Estado, ¿cierto? Pluricultural, digamos también cosmopolita, que esencialmente Chile también ha sido un territorio fértil para las colonias extranjeras, ya vemos el sur,
vemos en el norte, ¿cierto? Incluso la influencia de las colonias chinas, ¿cierto? Que hoy día también están asentadas, pero sin embargo también existe una suerte, una resistencia, tal vez por falta de conocimiento, por tal vez también conducir una opinión negativa, ¿cierto? Hacia las personas humanas, digamos. Nosotros cómo podemos también colaborar y dar la mano como buen samaritano a nuestros hermanos latinoamericanos y del extranjero que vienen a vivir en nuestro país. Sí, bueno, ahí, claro, nuestro país desde el siglo XIX, bueno, y cuando ya se independiza y comienza el proceso de formación del Estado, hubo migración y a pesar de que no fue cuantitativamente, no fue tan alta o tan grande, en términos de los aportes específicos que ellos realizaron, sobre todo en la ciudad de Valparaíso, fue muy significativa. Entonces tenemos que también a veces hacer memoria y recordar también cuál ha sido nuestra experiencia en otra época. Hoy día, sin duda, estamos viviendo un proceso desafiante en el sentido de que distintos inmigrantes han llegado a nuestro país, hay distintas, digamos, agrupaciones, en fin, y uno tiene que recordar también que eh, muchas veces estos procesos migratorios se generan porque en sus países esas personas quizás no tienen las mismas oportunidades que van a tener acá o creen que o están en situaciones más bien complejas. Entonces también hay que ser conscientes respecto a que no es una situación fácil cuando una persona decide emigrar. ¿Ah? Porque hay distintas motivaciones políticas, económicas, de seguridad, son a veces cuestiones de vida. ¿Ah? Entonces, migrar, dejar a tu familia, dejar tu entorno, tu espacio, sin duda que es una decisión súper compleja, muy difícil. Y uno tiene que tratar de entender eso también cuando estamos viviendo los procesos migratorios aquí en el país. Hay que tratar de entender eso y recibirlos, tratar de comprender las razones que están detrás. Y sin duda que el Estado tiene que asumir un rol específico en lo que significan los desafíos que generan los procesos migratorios, desde el punto de vista de lo que es cómo se insertan efectivamente en la sociedad, el tema de los empleos, el tema que son dificultades y que muchas personas también hacen ver respecto a que, chuta, si esto ocurre, ¿qué va a pasar con los trabajos? Hay preocupaciones que son em, son comprensibles, pero que también las autoridades públicas tienen que hacerse cargo y establecer los mejores mecanismos que le permitan finalmente compatibilizar estas dos realidades. ¿Ah? Y desde el punto de vista cultural, también reconocer que el aporte de los migrantes es muy importante. ¿Ah? No solamente desde lo más cotidiano, quizás desde las comidas, por ejemplo. ¿Ah? Ahí uno ve un valor importante en lo que eso significa. Desde el punto de vista de los estudios también, los migrantes también cumplen un rol importante en lo que significan los trabajos, ¿ah? El aporte que realizan. Entonces también están haciendo una actividad económica muchas veces que no es valorada en plenitud. Ahí tenemos que saber compatibilizar y finalmente tenemos que establecer un marco general que sea capaz de enfrentar esta realidad, porque la migración siempre ha existido y va a seguir existiendo. Es decir, no es posible, a menos que tomemos decisiones drásticas y que espero yo que eso no ocurra, los procesos migratorios van a seguir existiendo. Entonces, lo que hay que hacer es más bien constatar la realidad y establecer un marco regulatorio que efectivamente permita esta inserción de los migrantes en nuestra sociedad de manera armónica, que no signifique necesariamente un impacto negativo para nuestros compatriotas ni para quienes están llegando al país. Yo creo que hay que buscar las fórmulas. Eso implica también mucha voluntad política por parte de las autoridades, porque a veces también hay visiones distintas respecto hay valoraciones distintas respecto al aporte de los migrantes. ¿Ah? Entonces ahí hay que llegar a un acuerdo. Pero sin duda hay que reconocer que nuestro país, a pesar de no tener grandes flujos migratorios, ha sido un país en el cual los migrantes también han aportado en distintas esferas y que hoy día debemos valorar eso también. Sí, por supuesto. Yo creo que
coincido plenamente con lo que tú dices. Yo creo que lo mismo que cuando, ¿cierto?, un dueño de casa recibe fraternalmente a un familiar o a una visita, naturalmente las visitas se comportan de acuerdo a las normas del dueño de casa. Hoy en día yo creo que también es prudente y es pertinente generar un marco regulatorio sin discriminación, pero también viendo el aporte que pueda ejercer cada uno de los ciudadanos de otros países. Efectivamente, si queremos llegar a un mundo globalizado, digamos, en donde las fronteras vayan atenuándose, también tiene que ser con las reglas claras para ambos lados, ¿ah? Para quien recibe y para quien viene. Yo creo que eso es totalmente legítimo y pertinente. Y, Oye, Raúl, mira, te quiero llevar a otro plano. Tú ujú. como dentro de tu rol docente, hoy día también, y con las últimas declaraciones del Ministerio de Educación, desde el ministro, ¿cierto? En un enfrentamiento cruzado, ¿cierto? Que ya también digamos, ha salido un cierto humo blanco con la defensora de la niñez, también con el ministro de Economía, que se ha pronunciado acerca de la educación, incluso también con el Colegio de Profesores, incluso ahora también hay algunas declaraciones que están empujando, ¿cierto? Ya existe efectivamente un retorno presencial a clases en distintos establecimientos. ¿Cómo tú ves, digamos, el plano de la educación hoy en día en Chile? ¿Cómo podría también eso cruzarse con el rol docente, por decirlo de una forma, que estaba en un gobierno anterior, ¿cierto? ¿Cierto? Pedro Aguirre Cerda, que decía gobernar es educar, pero todos sabemos que gobernar es mucho más que educar, digamos, tiene múltiples dimensiones en donde se hace un imperativo, ¿cierto? Poder dar solución a las distintas necesidades. Pero desde el plano de la educación, ¿cómo podemos revisar, digamos, los distintos procesos, el escenario que hoy día se vive, cómo le damos también certidumbre a las familias, a los apoderados, a los estudiantes, en este escenario también que hoy día se viene, digamos, se unifica con la nueva constitución? Bueno, primero quisiera señalar que claro, que uno, en el tema específico del retorno a clases, a veces uno espera mayor claridad por parte de las autoridades políticas, ¿ah? Porque finalmente la comunicación es clave y la comunicación implica llegar a acuerdos con los distintos actores involucrados, que significa lo que son el gremio de los profesores, los establecimientos, los apoderados y las familias, los estudiantes. Hay que llegar, yo hubiese esperado un acuerdo general respecto a cómo se va a implementar el proceso de retorno a clases, con mayor anticipación, con mayor claridad también en la comunicación, porque pareciera ser que surge así, digamos, de manera intempestiva, entonces uno queda más o menos congelado y sin mucha margen de acción. También uno hubiese esperado que la lección del año 2020 se hubiese aprendido, es decir, que hubo tiempo para haber tomado la mejor decisión posible y no tener que después estar retractándose o buscando la fórmula alternativa. Ahí yo creo que ha faltado y hay que considerar que la salud pública es muy importante, pero también la educación y los procesos formativos tienen que cumplirse, porque si no, lo único que va a ocurrir en nuestro país es que se va a agrandar la brecha entre aquellos estudiantes que en general son de instituciones privadas respecto a los estudiantes de instituciones públicas en cuanto a oportunidades para poder desarrollarse exitosamente en el futuro. Entonces hay uno a veces espera mucho más de las autoridades y bueno, han estado al debe, así lo veo al menos yo. Ahora bien, en el tema de cómo uno digamos, proyecta la educación en el país, sin duda en la nueva constitución tiene que quedar establecido el derecho a la educación de calidad, que permita a todos poder acceder a una educación de calidad efectiva, fortalecer también lo que significa la institucionalidad pública de manera tal que se puedan regular mejor lo que es el sistema y se pueda efectivamente dar digamos, contribuir a que los procesos formativos sean de calidad. Y eso también implica, desde mi punto de vista, reconocer la libertad de enseñanza, reconocerlo, el aporte que generan proyectos educativos alternativos que implica o que involucra instituciones religiosas e instituciones laicas, ¿ah? Que articulan sus proyectos educativos en función de las visiones que ellos tienen y eso debe permitirse, porque finalmente eso es reconocer también
la diversidad social al interior de nuestro país. Hay que regular, naturalmente, hay que tratar de establecer los mejores mecanismos para que la calidad sea la que uno espera, de estándar internacional idealmente, y ese es el desafío que van a tener, que tienen las autoridades en términos de cómo mejorar los procesos de gestión, mejorar las políticas públicas específicas referidas a educación. Ese es un desafío que claro, compete más bien a los legisladores, al Poder Ejecutivo, pero que en la Constitución al menos tiene que quedar claro cuál es la visión general que nosotros que tenemos respecto a la educación. Y bueno, como profesor, claro, para mí la educación es un bien esencial, es un instrumento que permite finalmente generar oportunidades, que permite una formación integral de los jóvenes, niños, niñas e inclusive de los adultos. ¿Ah? Es un instrumento, un bien que permite la realización en términos o la formación en términos intelectuales, emocionales, morales, y eso sin duda es fundamental si nosotros queremos efectivamente que las nuevas generaciones puedan insertarse exitosamente a la sociedad. Y ahí yo creo que tenemos que darle un impulso importante a lo que significa la educación en nuestro país. Esa es la visión al menos en esta materia. Sí, a mí me parece totalmente pertinente esta discusión hoy día porque entendemos que todos los pueblos desarrollados hoy día viven en la sociedad del conocimiento, no viven en la sociedad de la explotación de los recursos naturales. Vemos que el conocimiento es la fuente, la materia prima para poder surgir e irse desarrollando de acuerdo a su legítima soberanía. Y en ese sentido ya tenemos un recurso humano que es espectacular, tenemos grandes universidades de clase mundial en nuestro país, en nuestra región y en nuestra comuna. Por lo tanto, ¿cómo también hacemos eso carne en la ciudadanía? Y claro, la explotación del profesorado, digamos, como en una frase quizá un poquito más dura, más brutal, yo lo siento así, lo digo en esos términos porque veo que es muy difícil volver a clases presenciales y además los profesores hacerse cargo de los estudiantes por los sistemas virtuales. Yo creo que ahí, digamos, me permito hacer una crítica a las autoridades, digamos, que velan, digamos, por un sentido económico de la educación, por un bien de consumo, como lo señaló el presidente Piñera en un gobierno anterior, en donde hoy día el profesor se ve expuesto a una situación totalmente denigrante, ha tenido que también pagar desde su bolsillo el costo que significa la conexión a Internet, los recursos, el aprendizaje, la falta de capacitación. Hay múltiples dimensiones que hoy día no se están considerando. Y naturalmente, como tú señalabas, la salud es muy fundamental. Estamos en una situación de pandemia, la verdad es que esa es la situación actual. Por lo tanto, estar privilegiando una actividad económica en medio de la seguridad de la ciudadanía me parece del todo irresponsable. También creer que la vacuna hará desaparecer el coronavirus también es una ingenuidad terrible y también una desinformación a la ciudadanía de la peor, ¿cómo se puede decir? De la peor manera, dar señales de seguridad cuando no las tenemos a ciencia cierta. Y no lo digo yo, ustedes vean solamente los casos que están ocurriendo en Alemania, que también reabren las clases en periodo, digamos, invernal. Digamos, ahora vamos a comenzar también un cambio de estación, ya a fines de marzo, comienzos de abril, se sentirá, digamos, digamos, el periodo, ¿cierto?, invernal que se nos viene, y por lo tanto ahí los casos hay una mayor cantidad o una mayor probabilidad, para hablar en términos más pausados, ¿cierto? Hay una mayor probabilidad del aumento de casos de contagio en la población. Por lo tanto, ¿cómo vemos esta situación? Digamos, ¿cómo tus colegas lo ven? ¿Cómo lo sienten? Porque esto no es solamente un término que lo cortemos entre cuatro paredes, y demos una política pública ajena a incluir incluso a la ciudadanía. Los ministros, ¿cierto? Y el presidente también señalan que los apoderados quieren volver a clase, pero yo no he visto ningún estudio
que eso sea vale. Por lo menos a mí no me ha llegado ninguna encuesta, ninguna consulta, como apoderado responsablemente lo digo, y a mis contactos también en las mismas circunstancias. Por lo tanto, vemos también en la misma prensa que no hay ningún ánimo por ir a comprar útiles escolares, ningún ánimo por ir a comprar uniformes, como en los años anteriores. Entonces, ¿cómo lo ven, digamos, desde tu rol docente, este retorno a clases en términos del periodo de pandemia? Sí, no, ahí yo creo que, bueno, hay que considerar, claro, la dimensión de salud pública, que hoy día el proceso de vacunación se está realizando, pero claro, respecto a los tiempos, a las fechas que el gobierno ha puesto, sin duda, no sé, digamos, todos los profesores, el personal de la educación no va a estar vacunado para que pueda iniciarse efectivamente las clases en los tiempos que ellos han señalado. Entonces ahí hay una dificultad. Además, la dificultad está en que los estudiantes y todo digamos, se tienen que desplazar. Y eso implica muchas veces desplazarse en lugares, digamos, en ciudades más grandes, tienen que tomar aquellos estudiantes que no los pueden llevar sus familias, tienen que desplazarse en el transporte público y eso los hace naturalmente estar expuestos a un riesgo mayor de contagio. Y eso sin duda va a generar una dificultad también, no solamente para ellos y sus familias, sino que también para los establecimientos, porque un caso positivo en un establecimiento implica, bueno, una situación que esperamos no se genere. ¿Ah? Entonces hay uno, a veces se hace la pregunta, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Qué está ocurriendo? Pero claro, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la formación y de la importancia de la educación, es un tema que tenemos que tratar de avanzar de la manera más flexible posible, eh, pero que es difícil bueno, por el tema de la conectividad. Es decir, el 2020 fue un balde de agua fría para todos nosotros, porque, bueno, quedó de manera patente que hay dificultades de conectividad en el país y en la educación en particular. Eso fue claro entre aquellos estudiantes o aquellos establecimientos que sí pudieron desarrollar instancias de forma virtual respecto a aquellos estudiantes que simplemente, bueno, tenían que ir a buscar los materiales a los colegios o en realidad una conexión más bien muy, digamos, de poca frecuencia con su establecimiento y eso es un problema también. Ahí hay que reconocer la diversidad y uno espera muchas veces que las autoridades actúen con celeridad para poder abordar estos problemas. Yo entiendo que es difícil, pero tenemos que tratar de tomar las mejores medidas de manera tal que se pueda avanzar también en, digamos, resguardar los procesos formativos en el caso, digamos, de los estudiantes, especialmente aquellos estudiantes que no cuentan con las condiciones hoy día para poder realizar clases virtuales. Em, y bueno, desde el punto de vista de los docentes, yo entiendo también las preocupaciones que ellos tienen por lo que ya decía, es decir, el proceso de vacunación todavía está en curso. Entonces, añadir la preocupación o añadir la exigencia de empezar en una determinada fecha, chuta, también genera un escenario de incertidumbre, de angustia. Y por cierto, los apoderados también están en la misma situación y eso es muy comprensible. Entonces, a veces uno dice, mejor, ¿por qué no esperar un poco más, planificar mejor, generar medidas o planes de acción acorde a la realidad del establecimiento o acorde a la realidad de la comuna específica y ahí, digamos, implementar. ¿Ah? Pero estas ideas de tratar de que se avance de manera general con fechas, digamos, no impuestas, es difícil, es difícil. Yo creo que hay que reconocer que estamos en una situación inédita, muy compleja y que tenemos que tratar de avanzar de la mejor manera posible, con mucha flexibilidad, con mucha comprensión y reconociendo también que todos los actores tienen preocupaciones respecto a lo que significa volver a una actividad presencial. Em, bueno, esa es la visión que uno puede ofrecer Sí, también. sí, sí, me parece muy pertinente
tu opinión en este aspecto. Creo que es importante, sobre todo, fomentar el diálogo, no cortar esta... Y eso es lo que conversamos, digamos, en este exceso de autoridad, ¿cierto?, presidencial, en donde hay una falta de colegiar la decisión, y efectivamente la ciudadanía también participar en esta toma de decisiones que hoy día llega al comunicado, es decir, no hubo ningún proceso de diagnóstico o consenso, nada, digamos, eso está totalmente ajeno a lo que es un principio democrático de participación, de pluralidad, de transparencia y sobre todo del ejercicio probo de los cargos públicos. Por lo tanto, sí, yo comparto contigo y muy probablemente también te podamos invitar a un encuentro con apoderados de los establecimientos acá en la comuna, en el país también, que hoy día también sentimos una falta de apoyo por parte de la autoridad. Los establecimientos educacionales a través de sus sostenedores también han hecho muchas veces caso omiso a las leyes, ¿cierto?, que se han promulgado para facilitar los procesos de matrícula de sus hijas, de sus hijos, y eso naturalmente queda al famoso caso a caso, ¿ah? Que hoy día naturalmente uno dice, bueno, ¿y cuál es el paraguas que me ampara en esta situación? Y la verdad es que es menos, por no decir nulo. Así que bueno, disculpa que no me haya extendido en este tiempo, Raúl. Te solicito te pido la disculpa de las falencias técnicas, como se dice por ahí en casa de herrero cuchillo de palo, como informático. Ahí se me desconectó el cable de corriente y no me di cuenta y se me apagó el computador. Pero te agradezco tu participación, tu exposición. También los quiero invitar para el próximo martes de 2 de marzo a las 19:30 horas al 11º encuentro porteño, que también nos acompañará don Manuel Tovar en esta línea, ¿cierto?, de la descentralización de los gobiernos regionales y también su vinculación con la recuperación de Valparaíso. Así que te quiero agradecer tu participación, Raúl. Ha sido muy agradable conversar contigo y bueno, también sigamos participando de distintas, digamos, encuentros y salidas en lo que constituye este nuevo proceso electoral y lo que también significa este escenario docente y retorno a clases. Bueno, muchas gracias Eduardo por la invitación. Ha sido un gusto y un agrado compartir contigo y intercambiar estas ideas, reflexiones. Y sin duda cuenta con todo nuestro apoyo en lo que viene, en el proceso, para que podamos finalmente generar un espacio de conversación, de encuentro, que sea beneficioso para la región naturalmente y también para la ciudad de Valparaíso, que es muy importante que podamos desarrollar una actividad que mejore la situación en la cual hoy día se encuentra nuestra ciudad. Así que muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti, Raúl, por participar. Y bueno, nos encontramos en un nuevo encuentro porteño. Saludo también a quienes nos acompañan por Facebook Live también y se suman a las distintas reuniones de Zoom. Así es que muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Chao.